Bueno, buenos días. El día de hoy estamos aquí con el señor Ninro Corrales de la comunidad de Languevalle y vamos a hacerle una entrevista sobre los mitos y las prácticas religiosas de Languevalle. Muy buenos días, señor. Buenos días, estimado. Bueno, vamos a empezar haciéndole 5 preguntas breves. La número uno sería, ¿cuáles son los mitos más comunes que han sido transmitidos por los antepasados en la localidad? Bueno, uno de los mitos que se transmite de generación en generación son los duendes, ¿verdad? Los duendes pues que se le salen y se le aparecen a niños, a doncellas o a jóvenes hermosas, ¿verdad? Y pues esos mitos van relacionados con las prácticas religiosas, ¿verdad? Porque dice que se le acercan a aquellos niños que no son bautizados, ¿verdad? Y el bautismo está dentro de la práctica religiosa. Hasta el momento nosotros podemos establecer que es un mito porque eh, nosotros no lo hemos visto, ¿verdad? En la particular no lo hemos visto, pero sí a gente más vieja, mayores que nosotros, pues han establecido que el duende sale y de esa forma. Ok, la segunda pregunta sería, ¿cuáles son las prácticas religiosas más comunes en Languevalle? Bueno, una de las prácticas religiosas más comunes en Languevalle, el bautismo. Es una práctica que, verdad, los antepasados, pues, nuestros mayores hacen a raíz, pues, de que nosotros podemos ser eh, perseguidos por algún tipo de aparición, ¿verdad? Lo mismo que había establecido con lo del duende, ¿verdad? O sea, el bautismo es una práctica que realiza para ahuyentar los malos espíritus, ¿verdad? Y convertirnos, pues, desde luego, en hijos de Dios, hermanos de Cristo, ¿verdad? Estamos de acuerdo, pero más que todo va relacionado que el bautismo tiene que ver hacia esas situaciones, va relacionado con los mitos, ¿verdad? Y pongo el bautismo porque sí, dice, hay que bautizar a este cipote para que no le salgan los malos espíritus, ¿verdad? Porque a esas situaciones nosotros consideramos como que son malos espíritus, hablando del cadejo, ¿verdad? El cadejo negro, el cadejo blanco y los duendes. Eh, Como tercera pregunta tendríamos, ¿cómo influyen las narraciones orales de nuestros antepasados para mantener vivas las creencias del municipio de Languevalle? Bueno, muchas cosas nos hacen a nosotros creer un poco sobre, más que todo sobre las tradiciones de nuestros pueblos, ¿va? Sobre nuestras creencias, ¿verdad? Que si vos no te portás bien, te sale el duende, ¿va? Entonces, esas prácticas, más que todo, pues nos llenan a nosotros, muchas veces ponemos mucha atención sobre esas situaciones, muchas historias, así como por ejemplo el jinete que anda en un caballo, la carreta que camina por el pueblo, ¿verdad? Y que solo simplemente se escucha, pero no se ve, ¿verdad? Nosotros pues esos son eh, esos relatos, no, a nosotros nos dicen, por lo menos yo nunca he escuchado, pero sí lo escuché de nuestras personas mucho mayores, ¿verdad? Que aquí en nuestro pueblo salía una carreta aparentando, ¿va? Aparatando, que salía un jinete con un caballo que bueno, con herraduras fuertes y una montura nueva que hasta chillaba al pasar por ahí, pero nunca lo podíamos ver. Eh, Como pregunta número 4 sería, ¿por qué los mitos y las prácticas religiosas son importantes para la memoria e identidad cultural de los habitantes de Languevalle? Bueno, porque nuestros antepasados decían que si nosotros, por ejemplo, no éramos bautizados, nos asustaba, ¿verdad? Nos salía la cegua, ¿verdad? Porque la cegua también, eh, para muchos no es un mito, sino que es una realidad. Le sale a muchas personas, más que todo aquellas que no han sido bautizadas, ¿verdad? Por eso tiene que ver mucho con nuestro árbol cultural, ¿verdad? La religión va intrínsecamente ligada a todos estos fenómenos que suceden, ¿verdad? En nuestro pueblo. Y hay muchas personas que dicen que les ha salido la cegua.
Hay muchas personas que dicen que les ha salido el duende. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, la parte religiosa va ligada a ese tipo de situaciones. Eso nos hicieron creer nuestros antepasados, ¿verdad? En los relatos que nos daban, ¿verdad? En los relatos que nos hacían, ¿verdad? Y nosotros seguimos manteniendo esa situación hasta nuestro momento, esa idiosincrasia nosotros la seguimos manteniendo, y que hay que bautizar a nuestros hijos, por ejemplo, para que no los asusten, ¿verdad? Para que no les salgan buciones. La siguiente pregunta sería, ¿alguna vez usted ha pasado por alguna manifestación, o sea, como si ha salido alguno de esos entes? Bueno, yo te voy a comentar que sí, ¿verdad? Y te voy a decir, no por creencia, sino por una realidad. Eh, para que tú veas, yo fui bautizado a los 23 años. Pero antes de eso yo tenía apariciones, ¿verdad? A mí muchas veces me salió la cegua. Y lo digo con propiedad porque es cierto, ¿verdad? Muchas veces, pero a raíz de que yo fui bautizado, se desapareció ese tipo de bución que yo miraba, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros creemos en situaciones reales que nosotros vivimos, ¿verdad? Y lo digo porque sí es cierto. Sufrí muchas amonestaciones antes de ser bautizado. Siempre que pasaba por una vivienda, una casa, las puertas de la casa tronaban, así como que eran matracas, ¿verdad? Pero después de que yo fui bautizado, todo ese tipo de situaciones desaparecieron, ¿va? Y hoy no he vuelto a sentir absolutamente nada, pero sí he sido víctima de una aparición así, ¿va? Y lo cuento como una realidad, porque es una realidad. También otra pregunta, ¿usted ha caminado con alguien que haya sido perseguido por esa gente y usted ha sentido algo? Bueno, sí, fíjate que un amigo, sí, una vez veníamos caminando, en aquellos tiempos pues que no había mucho transporte, veníamos en la noche y veníamos caminando y entonces él nos dice, veníamos tres y dice, miren, no vayan a tener miedo, pero ahí hay una persona en el puente, en un puentecito que teníamos que pasar, va, pero no se asuste, porque yo soy perseguido por ese tipo de situaciones y sí hemos vivido casos así, ¿verdad? Una vez venía también con otro señor que también era perseguido. Y fíjense que veníamos nosotros del desvío caminando y había un mito que salía una chancha, se hacía, entre más se acercaba uno, se hacía grandote. Pues esa vez tuvimos la oportunidad de presenciar ese acto y no nos dejaba pasar de la calle. Por eso muchos mitos, muchas leyendas son realidades que nosotros hemos vivido. Entonces nosotros vimos ese tipo de situación y aquella chancha, entre más nosotros nos acercábamos, más grande, y no nos dejó pasar por la calle. Tuvimos que regresarnos a buscar un transporte para poder, ¿verdad?, ingresar a nuestro pueblo. Vale. Y una pregunta también sería, ¿ha conocido a alguien de la comunidad que sea perseguido pero que nunca volvieron a saber de él porque, como dicen el mito del cadejo, que si lo persigues te pierde? Entonces, ¿ha escuchado alguna vez? Fíjate que no he escuchado, sí escuché una narración de una abuela con su nieto. Ella me comentaba que el niño era una persona muy como tímida, ¿verdad? Y dice que un día ella lo llamaba y él no aparecía. Él no aparecía, entonces lo anduvieron buscando y lo hallaron en un lugar solo. Entonces le preguntaron que qué andaba haciendo, entonces les dijo que él andaba jugando maules con un amiguito, pero que el amiguito nunca lo vieron, ¿verdad? Pero que él se lo llevaba, pero lo recuperaron, ¿verdad? Entonces, esas situaciones son narraciones, pues, de hechos reales prácticamente, ¿va? Entonces él se lo iba a llevar y lo iba a perder, pero en ese momento lo recuperaron. Y para que no sucediera eso, pues lo que hicieron fue bautizarlo, ¿verdad? Y después yo le platiqué, le preguntaba a la abuela si era cierto, ¿verdad? Si a él ya no le volvió a salir el duende, porque él decía que era un amiguito pequeño que andaba una vestimenta roja. Eso es lo que manifestaba el niño, ¿verdad? Entonces, después de que lo bautizaron, no le volvió a salir. Él muchas veces le regalaba dinero porque el niño aparecía con dinero, ¿verdad? Pero ellos no sabían de dónde aparecía el niño con dinero, ¿verdad? También una
una pregunta, o sea, ¿qué tan cierto es que cuando tiene la aparición alguien de la sucia y supuestamente se acuesta con ella, ellos después el sudor que echan es como un olor a gallina? Bueno, en la aparición de ella sí se sienta un mal olor, ¿va? Vamos a decir así como defecación de gallina. Y eso es cierto porque yo lo viví, ¿verdad? Pero que se acueste con ella no podría decirte absolutamente nada sobre eso porque hasta el momento no hemos encontrado ninguna persona que lo haya hecho. En muchos relatos, en muchas pláticas que hemos tenido, pues no se ha encontrado ninguna persona que haya vivido con ella, ¿verdad? Máxime aquí en nuestro pueblo, ¿verdad? No, hasta el momento no, pero sí en la aparición un mal olor a excremento de gallina. Fuerte, fuerte, sí. Sí lo digo y lo digo con propiedad porque en aquellos momentos cuando yo era más joven a mí me salí, ¿verdad? Y la presentación era eso. Eh, Como una última pregunta, ¿cree usted que existe la relación entre mitos y prácticas religiosas? Volveme a repetir esa pregunta porque O sea, si existe la relación entre mitos y prácticas religiosas. pienso que sí existe. Existe existe por situaciones, podría ser de naturaleza, pero sí existe entre los mitos y las prácticas religiosas. Y yo siempre te voy a hablar del bautismo. El bautismo, pues, a muchas personas nos ha quitado, ¿verdad? Esa cuestión de esas apariciones, ¿verdad? Nos ha quitado esa cuestión de esas apariciones a través, pues, de que nosotros hemos sido bautizados, ¿verdad? Nos han echado agua bendita, ¿verdad? Y sí hay una relación entre los mitos y la religión. Sí hay una interacción ahí, ¿verdad? Por lo vivido. Eh, bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Muchas gracias, señor Rock, por la entrevista.